De nuevo, bienvenidos y bienvenidas, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es la Revolución Francesa y sus implicaciones en la historia. La Revolución Francesa fue un proceso social político que se desarrolló en Francia entre los siglos XVIII, en 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la república, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen. También significó un cambio en la sociedad estamental, heredada de un sistema feudal, y se pasó a un sistema de sociedad capitalista, basada en una economía de mercado. La burguesía, consciente de su papel preponderante en la vida económica, desplazó el poder de la aristocracia y a la monarquía absoluta. Vamos a mirar qué pasó y cómo era Francia antes de la Revolución Francesa. Entonces, en la vida política, ¿sí? El rey tenía un poder de monarquía absoluta, significa que él tenía el poder para, digamos, tomar las decisiones de su gobierno o de su estado. El rey pretendía que su poder derivara de Dios, a quien únicamente debía dar cuentas. Solamente el rey le daba cuentas a un Dios y se hacía lo que él decía. Los súbditos no tenían ningún derecho, pero sí el deber de obedecer. Y el rey declaraba la guerra o hacía la paz. Entonces el rey decía, vamos a guerra o hacemos la paz. Él tomaba la decisión. Comandaba los ejércitos, determinaba los gastos y fijaba los impuestos. Nombraba y destituía a los funcionarios y dirigía la administración entera. Se usaba el tormento para lograr la confesión de los acusados, y a quienes se juzgaba en secreto y a los que se aplicaban las penas más bárbaras de las marcas con hierro candentes, del látigo y la horca. Entonces el rey era el que mandaba asesinar o el que decía no. Y entonces mucha gente ya estaba cansada de esta situación. Como vida social había tres clases principales, que son las clases privilegiadas, que tenían gran influencia. La nobleza o segundo estado, segunda clase privilegiada, que solo pagaban impuestos en casos especiales. Y el tercer estado, que estaba integrada por la población de Francia, campesinos, obreros, pequeños comerciantes, burgueses, sostenían al Estado. Ellos tenían que pagar los impuestos y el rey no pagaba impuestos y la nobleza tampoco. Entonces el pueblo ya estaba mirando las injusticias de ese momento. ¿Cuáles fueron las causas fundamentales de la Revolución Francesa? Primero, el absolutismo monárquico, que quiere decir que el rey era el único que lideraba. Se caracterizó por el ilimitado poder del soberano, cuya autoridad no estaba sujeta a control alguno. Habían desigualdades sociales, políticas y económicas, y había falta de libertades y derechos, y también el rey cometía arbitrariedades en contra del pueblo. Entonces, esta, digamos, revolución empieza a generarse por estas condiciones en las cuales vivía. Las causas de la Revolución Francesa inician con faltas de libertades individuales, la enorme pobreza y la desigualdad social. Existía en la Francia el reinado de Luis XVI y María Antonieta, y muchas personas no estaban de acuerdo con esta posición del rey. Junto con la iglesia y el clero, la aristocracia gobernaba con un poder ilimitado, podrían hacer lo que quería, dado que se anunciaban puestos en trono por Dios mismo. El rey tomaba decisiones arbitrarias e inconsultas, creando impuestos nuevos, disponiendo los bienes y declarando la guerra y firmando la paz, lo que generó esta revolución. Entonces, a partir de ahí, esa revolución, que fue muy fuerte, donde se tomaron el pueblo, digamos, la situación, y dijeron no más a la situación que estamos viviendo, puso fin a muchos aspectos. Entonces, estas fueron las consecuencias principales. Una, que quitaron la monarquía y los privilegios del rey.
Los revolucionarios franceses dieron el golpe simbólico al orden feudal en Europa y el mundo, sembrando en muchos países y regiones la semilla del cambio. Por eso se llama revolución. Se anunció la República Francesa, el surgimiento de un nuevo orden político, social que cambiaría las relaciones económicas y de poder dentro de Francia para siempre. Y entonces empieza un proceso de revolución y ese cambio que quería el pueblo. En este caso se implantaron nuevas formas de distribución del trabajo, se proclamaron los derechos del hombre, que también fue una consecuencia principal de la Revolución Francesa. En esta Revolución Francesa es muy recordada porque empiezan a hablar sobre los derechos del hombre. No se hablaba de los derechos humanos, pero empieza a haber un referente importante de los derechos del hombre por primera vez, ¿sí? Y a partir de ahí se hablaba de la libertad, de la igualdad y la fraternidad. Y se implantaron nuevos roles sociales. Si bien no se trató de una revolución feminista, se otorgó a una mujer un rol diferente y más activo. Y esto es lo que generó la Revolución Francesa. La burguesía asciende al poder en Europa, los comerciantes, la incipiente burguesía que mucho más tarde daría inicio a la Revolución Industrial y se proclamó la primera Constitución francesa. Entonces, a partir de ahí, digamos, el pueblo se cansó de las arbitrariedades del rey y empieza una revolución generando muchos cambios de la época. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.